y vamos a hablar de Aguas Capital, 14 años prestándole el servicio a los cucuteños y a algunos municipios del área metropolitana. Nuestro invitado, el doctor Hugo Iván Vergel Hernández. Él es el gerente general de Aguas Capital Cúcuta, ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y también otras dos facetas por las que se le conocen. Es artista, es pintor y además defensor del uso de la bicicleta en la capital del norte de Santander. Doctor Hugo Vergel, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus. Sí, buenas noches a todos ustedes y un saludo a todos sus oyentes y televidentes, ¿no? Será, ¿no? Están en redes, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Televidentes. El otro día hicimos también esa discusión, doctor, y lo dejamos en internautas para no complicar. Sí, así los estamos llamando. Entonces, a nuestros internautas, el doctor Hugo Vergel les envía el saludo especial. Doctor Hugo Vergel, 14 años al frente de Aguas Capital. ¿Cuánta agua ha corrido en la empresa desde entonces? Bueno, el agua es suficiente para hacer del servicio de acueducto un servicio mucho más social del que recibimos, empezando por ese 15% de los cucuteños que al inicio de nuestras operaciones no recibía agua potable, que se le vendía agua cruda traída del río Zulia en unos precios desorbitantes y que hoy gozan con el servicio, pero no solamente eso, sino con toda esa estructura que propicia el bienestar de los cucuteños y la generación de riqueza. Barrios como El Porvenir, en Atalaya, después de que nosotros colocamos las tuberías de acueducto y alcantarillado, pues fueron creciendo en barrios formales y sus viviendas valorizándose, pero sobre todo el bienestar que les entregó ese esfuerzo que hacen en su vivienda, pues se vio representado en la felicidad de sus hijos y de sus seres queridos. Yo creo que ese es el mayor logro de la empresa, haber llevado el bienestar a través del servicio de acueducto a muchas familias cucuteñas. Valga recordar que Cúcuta fue una de las más beneficiadas en los programas de viviendas de interés social que lanzó el gobierno, porque fuimos las que dimos más oportunidades en cuanto a las disponibilidades de acueducto y alcantarillados en las zonas que se establecieron. Y así muchos ejemplos como los desarrollos del Ministerio de Vivienda en estas conexiones intradomiciliarias, en donde gracias al acompañamiento y de tener las redes dispuestas para que se pudiera entregar ese beneficio, los cucuteños tuvieron el acceso a través de recursos nacionales de un baño, de un lavaplatos, de una ducha. Y entonces esto con decirle que toda esa inversión que hemos hecho, que ya se acerca a 400.000 millones de pesos, no solamente ha llevado infraestructura, sino también una equidad social en todos los cucuteños. Antes, para llevar el agua, por ejemplo, los rincones de La Libertad, era muy complicado y solamente quienes vivían en el Valle de la Ciudad, y era un círculo de privilegio que cada día se iba reduciendo, tenían agua 24 horas. La continuidad en Cúcuta no sobrepasaba el 40%. Hoy, el 94% de continuidad, el 100% de cobertura, e incluso en aquellos sectores que no es de nuestro ámbito de operación, por restricciones legales, por ejemplo, aquellos que no han tenido un urbanizador responsable, que no ha colocado las tuberías menores de acueducto y alcantarillado, que es obligación del urbanizador y no de las empresas de servicio.
por lo que no hay recursos destinados de tarifa para ellos, pues hoy también tienen, a través de nuestro esfuerzo y el apoyo de la fundación que hemos creado, una posibilidad para ir actualizando esa infraestructura que por diferentes motivos no tienen, que por diferentes motivos no es de un organizador responsable. Entonces, yo creo que muy orgulloso de haber dirigido un grupo humano de cucuteños en que pudimos solventar todas las dificultades y de cambiar el curso de una historia que iba pues de mal en peor y que en todos los indicadores de servicio, tanto de alcantarillado, pues estaban cayendo tremendamente. Hoy tenemos una ciudad estable, con algunas dificultades, sí, dependiendo también de terceras instituciones. Hay tuberías de acueducto de alcantarillado todavía para drenar algunos sectores que están esperando, por ejemplo, la construcción de canales, canales que se dificultan también por los asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo y por invasiones en los corredores por donde tienen que ir las tuberías y que tienen que acondicionar. Pero esto también es un proceso de ciudad y es un proceso de conciencia ciudadana para que las personas sepan que no depende solamente de un alcalde, que no depende de una empresa de servicios, que no depende de la autoridad policial, depende de cada uno de nosotros las acciones responsables para que se pueda seguir construyendo ciudad. Que, por ejemplo, las invasiones que se están dando se tienen que de alguna manera cambiar por opciones de vivienda organizadas para que en los sitios que se hagan no sean un peligro para la vida de los ciudadanos que se asientan ahí. Y para que se pueda de manera organizada desarrollar la ciudad. Y con esto no quiero decir que no hay justificación alguna, pues la principal es sin duda la falta de oportunidades de muchos ciudadanos que no han tenido otra alternativa diferente que estas. Pero entonces allí tenemos un pacto comunal que establecer y es el pacto de apoyar a las autoridades y de las autoridades de apoyar y darle soluciones alternativas a todos estos ciudadanos que la están esperando. Entonces, son muchas cosas que decir, pero en resumen, un proyecto de esto se tiene que ver en el sentido comunal. No se puede desligar la acción comunal con la acción de empresas como la nuestra. Y eso creo que también ha sido uno de los logros que hemos tenido. La vinculación de los líderes comunales a través de las diferentes mesas de trabajo que establecemos en Aguas Capital Cúcuta para que ellos aporten en la toma de decisiones que se deben permanentemente hacer para trazar el derrotero de los servicios públicos en la ciudad es muy importante. Ir de mano a la comunidad y bueno, no tampoco quiero decir que no hayan contradictores, como siempre, y alimentan también en oportunidades de mejora por ese deseo que tenemos ferviente de revisar todas las dificultades que hay para convertirlas en una mejora, para revertirlas en algo bueno, y estamos trabajando fuertemente eso, pero también muchos líderes, hoy tenemos una red de casi 4.000 líderes comunales que nos están aportando permanentemente los avisos tempranos de las dificultades, que se rompió el tubo, que hace falta una acometida, que bueno, que hay maltrato de alguno de los ciudadanos irresponsables de las redes o que se está generando una conexión autorizada. Todo eso aporta
decididamente a los logros que hoy hemos tenido. Una ciudad que mire que a pesar de las dificultades que nos da la pandemia, está en su casa en confinamiento, pero con la comodidad de tener el servicio de acueducto y alcantarillado. Y allí, claro, en esta época de sensibilización, también se revisan temas que la tarifa que estamos, que la gratuidad, que no la gratuidad, pero en eso también hay que ser muy conscientes que la ley colombiana prohíbe la gratuidad del servicio. Y es algo que ha dado resultado en Colombia positivo en el sentido que la cobertura y la continuidad de los servicios es mucho mayor que otros países. Entonces, de nada vale, hay servicios que lo que cuesta más es no tenerlos. Y en eso está el servicio de acueducto alcantarillado. Si no, miremos a Venezuela, y usted estaba notando algo respecto a Maduro. Yo soy muy respetuoso con eso, pero uno también tiene que reflejar también esas experiencias malas. Unos pueblos que hoy están bregando mucho con el servicio de acueducto alcantarillado, que hacen colas interminables en plena pandemia para salir a buscar un caneco de agua con el cual poder suplir sus primeras necesidades, que son las alimenticias. Entonces, queremos seguir siendo ejemplo, que lo consideramos que lo somos, de buenos ciudadanos. Queremos seguir aportándole a la ciudad en esos aportes, en nuestros conceptos que entendemos que son más fáciles de implementar por la empresa privada que somos, pero que deberían ser igual de fáciles en cualquier gestión pública. Temas del ciclismo, como usted creo que lo anotó, temas de la parte cultural, artística, no solamente en la artes plásticas, sino en cantidad de expresiones artísticas que apoyamos. Temas de cambio de mirarnos, por ejemplo, mirarnos en la confianza de nuestros valores. En Aguas Cápita Cúcuta dijimos, oye, todos tercerizamos, hablamos del tercero cuando tratamos de malos valores. Es que la gente se estaciona mal, es que la gente la papaya come, es que yo no sé qué, lo que sea. Y eso nos dio a entender que había una gran esperanza, que al tercerizar no nos estábamos incluyendo. Y si todos lo hacíamos, sorpresa, todos tenemos en nuestro interior buenos valores. Y no los aplicamos porque creemos que nadie los aplica. Y cuando hacemos pactos comunales, en conciencia de eso, como lo hicimos en Aguas Cápita Cúcuta, al decir, bueno, vamos a crear un supermercado, y ese supermercado no tiene cajeros ni vigilantes, y funcionó de maravilla. Hoy el porcentaje de confianza del supermercado está alrededor del 97%. Y si uno, oye, nos estamos maltratando, nos estamos flagelando, estamos dejando que la opinión que impere es de los pesimistas que permanentemente están buscando cómo dañar las gestiones de uno y otro, sin reconocer que esta vida también se tiene que dar en parte en equivocaciones y en el aprendizaje que se dan. Entonces no le damos espera a nuestro alcalde, no cualquier error y estamos buscando al dedillo por dónde es que podemos perjudicarlos. No le damos confianza a nuestras autoridades y es un tema que tenemos que detener urgentemente. El tema de las redes sociales es un compromiso y una responsabilidad grandiosa en la comunidad. Los que son sensatos, los que no se dejan llevar por el pesimismo o por el deseo de dañar, muchas veces callan ante los atropellos que se cometen con algunos funcionarios, y eso es algo que se tiene que detener. Y nosotros mismos caemos en la tentación
de entrar en ese juego de ataques que se debe evitar también. Hoy las ciudades como las de Cúcuta, se necesita de una postura de reconciliación permanente, de una condición de trabajo mancomunado en lugar de mirar a ver cómo es que dañó el otro. Y eso se logra con posiciones del corazón. No se puede trabajar o tratar al otro en el odio de la respuesta de lo que le hizo, sino todo lo contrario, revisar y ponerse en su lugar para poder descifrar por qué la persona está en ese pensamiento o en ese comportamiento. Y ahí es donde son exitosas realmente las relaciones personales, en donde permanentemente, a pesar de que hayan, no voy a decir enemistades, opositores, se están tendiendo permanente puentes de oro que se construyen con la conciencia que se tienen que acercar uno al otro. Y entonces, alguna vez en unos años, perdón si me extiendo, me dicen. Sí, sí, doctor, es que los panelistas tienen algunas inquietudes para plantearle. Entonces, Jorge Omar, lo escucha el doctor Hugo. Sí, ingeniero Vergel, buenas noches. Le noto que está usted haciendo una exposición con respecto a lo que tiene que ver con su empresa y nos da a entender que no solo se ocupa de la parte del suministro de agua potable y el manejo de las aguas residuales, sino que también pues ha proyectado la empresa desde el punto de vista social, vinculándose a otras actividades de la ciudad. Y eso está muy bien. Ojalá todas nuestras empresas que manejan capital humano y capital económico como la suya lo hicieran, porque eso ayudaría a la transformación de la ciudad. Pero a su vez hay un núcleo que me preocupa y usted lo mencionó tangencialmente, son los barrios de invasión. Usted ha puesto el dedo en la llaga para decir que esos barrios pues crecen de manera desordenada, lo cual se explica porque la gente llega allí buscando dónde acomodarse, dónde poner algo que se parezca a una casa y cubrirlo con unos plásticos que se identifican desde lejos por el color verde. Pero usted entiende que esa desorganización hace que, por ejemplo, Aguas Capital tenga la necesidad de intervenir allí y de hacer que a su vez el gobierno municipal tenga injerencia y trate de ordenar las cosas desde el comienzo, antes de que el problema crezca. Quiero que me hable un poquito más sobre las invasiones y cómo es el suministro de agua y cómo se está trabajando con el alcantarillado y cómo se pueden solucionar todos esos problemas que surgen cada día porque las invasiones siguen creciendo, especialmente en el sector del anillo vial occidental. Sí, lo de las invasiones siempre ha sido un problema muy difícil de controlar en su generación inicial. Desde el problema jurídico, que la tutela, que el desalojo, el no desalojo, desde la falta de oportunidad que es la génesis de todo esto. Pero una vez establecidas, importante es acompañar a la comunidad que se estableció ahí a que se ordene al menos en un borrador inicial urbanísticamente, para que dejen los espacios en la futura formalización que van a tener, en donde pasen las tuberías matrices de acueducto y alcantarillado, en donde dejen espacio para las calles, etcétera, etcétera. Entonces, allí lo mejor que se puede hacer es tratar de acompañar a esas comunidades en asesoría para que ese urbanismo, al menos inicialmente se dé de una manera aceptable. Y así se evitan problemas como se presentan en algunas urbanizaciones antiguas, que no hay por dónde pasar una tubería, porque hay una casa atravesada y no hay líneas rectas ni espacios públicos definidos. Nosotros hemos tratado de solucionar eso acompañando a los lineamientos de ley, porque la misma ley establece, oye, aquello que no tenga
las redes dispuestas para atenderlos, puede atenderlos a través de una pila pública. Y la pila pública en su figura inicial es una pileta en donde el ciudadano iba a tomar agua y se la llevaba al hombro hasta su casa. Y eso trascendió por las gestiones de la acción comunales, que son las encargadas y responsables legalmente de manejar esos sectores en la parte de servicios, trascendió a la manguera plástica que se llevaban desde el tubo, etcétera, etcétera, y que también terminó siendo un desorden. A raíz de eso, creamos la Fundación BIC, Valor y Compromiso, que ha llevado al asesoramiento de todas esas fundaciones comunales, al acompañamiento y a la entrega de productos como topografías, como trazados y toda esa cuestión, para ayudarlos de forma obviamente gratuita. Es una fundación que es apoyada por fondos exclusivamente hoy de Aguas Capital Cúcuta, y que hoy se están gestionando ayudas internacionales para ayudar en ese problema tan grave como es estas zonas de difícil gestión que trata la ley. Luis Jesús, lo escucha el doctor Hugo Vergel. Sí, un saludo muy especial para el doctor Hugo Vergel, que nos acompaña en la noche de hoy. Estar al frente de una empresa de servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado es una situación difícil porque no se tiene contento a todo el mundo, decía el doctor hace un momento. Algunos porque no llega el agua todos los días, otros porque los residuos están muy costosos, pero es un trabajo que se ve a largo plazo y que el doctor pues ha dicho en su introducción que el compromiso que Aguas Capital adquirió cuando tomó el servicio del servicio de la prestación del agua potable y el alcantarillado era llegar a la cobertura total del 100%, que no lo tenía anteriormente la EIS o empresas municipales de Cúcuta. Y se ha cumplido con el objetivo, según la estadística que el doctor Hugo Vergel nos da, y eso es de aplaudir, porque es que vivir sin el acueducto y el alcantarillado pues son elementos básicos del saneamiento básico, ¿no? Y para la calidad de vida que debe tener todas las familias y las personas que habitan todos los sectores de la ciudad, como también lo nombró con el barrio El Porvenir, por ejemplo. Es muy importante esa calidad, esa cobertura que se está dando a través de toda la ciudad. También es importante reconocer la inversión en la parte social, lo dijo el doctor al inicio y Rafael a la introducción, en la parte social, en la parte deportiva, en la parte cultural. Nosotros veíamos casi todos los viernes en la redoma del puente de Guaduas actividades de orden cultural y uno se paraba ahí y a veces hasta iba a estar un rato de esparcimiento y de elemento cultural que es importante para el ser humano. Doctor, en Cúcuta se debatió mucho tiempo sobre un acueducto que podría ser el acueducto metropolitano y el acueducto derivado del embalse del Alto El Escorial. ¿Qué posición tuvo la empresa y usted como gerente sobre la decisión de construir un acueducto metropolitano y no tener como en cuenta la riqueza hídrica desde el embalse del Cínera? Bueno, yo creo que es que, a mi entender, las obras del acueducto metropolitano que se están haciendo, especialmente la tubería que conduce el agua desde el río Zulia hasta nuestra planta del pórtico, es parte de ese mismo proyecto total que podría incluir el Cínera. Cuando se construya el Cínera, ya tenemos la tubería para traernos el agua que se va a utilizar en el tratamiento de agua potable, que es uno de los factores por el cual son necesarios el Cínera. Otros factores que se han planteado para la construcción del Cínera es obviamente la producción agrícola, pero nada tiene que ver con el tubo para llevar en agua, diferente a la priorización
que le dé a las aguas del río Zulia, que finalmente, como todo recurso, es limitado. El río Zulia es un río que no es débil, es un río con un caudal promedio que puede llegar a unos 70 metros cúbicos por segundo. Pero como todo recurso, como lo he dicho, es limitado, y si no cuidamos las cuencas, pues se va a ir desvaneciendo ese caudal, y que finalmente también tendremos que empezar a hacer usos eficientes de recursos. En el caso, empiezo por lo que me compete, en el caso de nosotros, seguir reduciendo el índice de agua no contabilizada, seguir reduciendo las pérdidas de la ciudad para que se aproveche mejor el recurso. En el caso de, por ejemplo, la agricultura, seguramente habrá métodos más eficientes para el cultivo de arroz, o incluso habrá que tomar en algún momento, como se debe tomar en el río Pamplonita, la decisión de cultivar productos que no consuman tanto agua y generar la misma posibilidad de riqueza, pero en alternativas que se ajusten más a la disponibilidad de recursos hídricos que hay. Pero para su respuesta, es una parte complementaria y esencial, y sobre todo, el éxito que se tuvo, que fue dado por las fuerzas vivas de la ciudad, tiene que generar el optimismo de seguir luchando por el Cinera y los recursos cuantiosos que eso cuesta. Julie Caterine Helves, Lucy Vega, Rafael Yamid, Ángela Lisbeth Parada, Daisy Aleida Carrillo están en sintonía nuestra. Y hay una pregunta que la vamos a dejar luego de la intervención de Omar Romero. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches, Rafa, a todos los panelistas, a los cibernautas y una vez más al ingeniero Vergel. Además, que tiene un hijo que entrena natación, selección norte y percepción Colombia de waterpolo. Doctor Vergel, escuchándolo muy atentamente de todos estos proyectos, todos ya lo ha resumido. En este momento de situación que se está viviendo con la pandemia, y la gente en los diferentes sectores de la ciudad tiene situaciones económicas difíciles. ¿Cómo están haciendo ustedes con esos alivios económicos para el servicio de agua, para poder pagar esos servicios y no se les acumulen esas facturas? Lo segundo, ¿usted cree que sí se llegará a feliz término lo del Cinera? Hace años se viene hablando del tema. Y una ñapita más de pregunta, aprovechando esto, ¿cada cuánto se hace las limpiezas a los alcantarillados? Porque es cierto, no hay invierno, pero cuando llega el invierno se inundan las calles, pero no se hace una limpieza de pronto con regularidad a esas avenidas o calles para evitar que haya esas lagunas de agua. Bueno, yo tengo que, le empiezo por la del Cinera, que ya venimos hablando de eso. Claro que se puede dar, pero se tiene que iniciar con un proyecto estructurado que abarque todos los requisitos que se piden por el gobierno nacional para concursar por los recursos. El Cinera no puede seguir, o los defensores o las personas que están promoviendo el Cinera no pueden seguir en el discurso si no se apropian primero los recursos y los diseños necesarios para presentar a ventanilla única del gobierno nacional. Que es que los canadienses, que es de hace años que dijeron esto, aquello, pues claro, bienvenido sea, pero eso hay que hacer una cantidad de estudios prediales, una cantidad de estudios geológicos, ambientales, sociales, que no son fáciles y son costosos. La primera etapa para darle viabilidad al Cinera es pedir los recursos, buscar los recursos para esos diseños que son bastante costosos. Después, pues ya teniendo los estudios y sabiendo que es viable el Cinera, porque nadie lo dice antes de un estudio serio, geológico, en donde dictamine si en el vaso en donde se va a almacenar el agua está roto o no está roto, tiene gran sedimentación o no tiene gran sedimentación, o qué sé yo.
Esos estudios lo primero que van a decir es viable. Segundo, aquí están todos los requisitos del gobierno nacional para que usted lo tenga en cuenta y la próxima vez que un presidente venga a decir qué necesitan los cucuteños, pues nosotros le digamos allá, en ventanilla única del Ministerio de Hacienda, hay un proyecto que se llama Cinera, que está en espera de recursos. Y ojalá le podamos decir, hay 100 proyectos que está esperando plata de ustedes, que está esperando la asignación. Y eso es muy importante para que nosotros estructuremos un equipo de trabajo que nos dé oportunidades a esa gestión de recursos nacionales. Muchas regiones las tienen y son los que finalmente se llevan pues muchos de los recursos del gobierno nacional porque hacen la tarea. Tenemos que hacer la tarea. Le hablo de la época que estamos viviendo, la delicada época de la desestabilización en las familias. Hombre, nosotros siguiendo los lineamientos del gobierno nacional hemos adoptado las medidas para reconectar a las personas que estaban desconectadas del servicio por alguna razón y para llevar de forma paciente la gestión de recaudo, no hacen los cortes y tener toda la consideración en disponer los acuerdos de pago necesarios para las personas que lo necesitan, entre ellos los apoyados por el gobierno nacional. En esto es muy importante también que las personas comprendan que nadie ha hablado de gratuidad del servicio, que para haber gratuidad del servicio, la entidad que lo prometa tiene que poner los recursos y que por lo general en el país las buenas intenciones iniciales de tener gratuidad fracasaron porque es un tema muy costoso y que podría llevarse al traste todo el presupuesto de las regiones. Entonces, en esto también hay que tener consideración porque finalmente los recursos y de muchos municipios, yo creo que Cúcuta se incluye ahí, aunque no tengo los datos como para decirlo, son muy limitados. Los recursos municipales son muy limitados. Y entonces habrá que tomar la decisión, oye, nos gastamos todos los recursos en pagar los servicios y dejamos de crear las obras de infraestructura que se necesitan para la generación de bienestar y riqueza de la ciudadanía, o hacemos el esfuerzo de pagar nuestros servicios públicos. Es un pensamiento que se tiene que dar como ciudadano perteneciente a un conjunto social. No podemos nosotros creer que la plata del municipio es plata de ellos, no, es nuestra. Y tenemos que tomar decisiones respecto a ello. Y entonces cuando pensemos así, digamos, uy, no, pero no, mejor paguemos, que todos paguemos el servicio, pero que las obras no se nos paren, que no se nos paren la posibilidad de un empleo, una obra, que no se pare la economía. Entonces ahí es algo muy importante para dar. Mi recomendación siempre es el servicio de acueducto y alcantarillado, los servicios públicos. Vale la pena hacer el esfuerzo y pagarlos. Vale la pena. Lo más costoso es no obtenerlos. Ahora, yo les pongo un ejemplo a usted, mire. 1 metro cúbico de agua, que puede ser lo que está debajo de su escritorio, todo lo que está, vale lo que vale una botella de agua. Dígame si no vale la pena mantener esa posibilidad como ciudad de un servicio tan esencial como eso y que brinda tanta comodidad. Entonces, siempre estamos atentos a, como le digo, a respaldar a aquellas personas que tienen dificultades mayores. Y ahí es muy interesante que se revise el tema del mínimo común, del mínimo vital, cosa que no se ha podido establecer en nuestra ciudad a pesar de nuestra insistencia, pero que creo que ya hay una propuesta del Consejo y una aceptación inicial de parte de la alcaldía para empezar a estudiar el tema
y destinar recursos para que aquellas personas que no tengan ninguna posibilidad real de pagar el servicio, se les dé un mínimo de agua para que puedan tener pues satisfecha esa gran necesidad. Y me hace falta una de las cosas que dijo, ¿cuál fue? Ya hablé del cine. La limpieza y regularidad en las alcantarillas, a pesar de que limpieza. no hay invierno. Nosotros mantenemos un proceso preventivo de limpieza de alcantarillas. Tenemos 2 vehículos haciendo limpieza permanente. Desafortunadamente, hay algo que se tiene que solucionar y es por terceras entidades, sobre todo porque en muchas de ellas son acciones policiales, que son las conexiones irregulares al alcantarillado. Y es que las personas muchas veces piensan que si yo tengo una tubería ahí alcantarillado, le puedo conectar mis aguas lluvias. Y las tuberías de alcantarillado no están diseñadas para conducir aguas lluvias por su diámetro. En algunas ciudades, sobre todo de países desarrollados, hacen grandes tuberías. En Cúcuta, la parte central que nos llena de orgullo, tiene un alcantarillado pluvial muy aceptable. Desafortunadamente, las limitaciones de recursos, y bueno, qué sé yo, pueden combinarse ahí con algunas malas planeaciones de ciudad, pues llevaron a que la ciudad creciera sin alcantarillado pluvial. Y cuando llueve, todas esas conexiones irregulares atascan, tanto en el volumen del agua, como también de todos los sedimentos que llevan. Y bueno, toca empezar a destapar y es un proceso, pero créanme que eso no se soluciona a punta de limpieza preventivas. Es desafortunadamente ya un sino que nos llevamos por no tener alcantarillado pluvial. Y aquí la recomendación siempre, la llamada a conciencia, nuevamente en ese concepto que la ciudad es de todos. Oye, no conectemos el agua lluvia a las tuberías de alcantarillados. No es para eso. Y la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? La única conducción cuando no hay alcantarillado pluvial son las calles. Así es, desafortunadas las cosas. Y con eso tenemos que vivir hasta que no tengamos los recursos y hasta que no hagamos la gestión de colocar el alcantarillado pluvial. Nosotros hicimos, contribuyendo con la ciudad, una línea base del alcantarillado pluvial en la ciudad de Cúcuta. Y como todo eso no se habla solamente de miles de millones, sino de cientos de miles de millones. Y nuevamente mi recomendación es que se adelanten proyectos, si bien no en su totalidad, bueno, para solucionar todo el problema, sino por pedazos, digamos. Adelanten proyectos que empiecen a entrar en una gestión con el gobierno nacional, como lo hacen otras regiones. Doctor Hugo Vergel, a raíz de lo que usted planteaba al comienzo y de lo que dijo también sobre el manejo de las redes sociales y el inconformismo que hay en mucha gente, Juan Carlos Pinto plantea una inquietud. Lo estaba escuchando a usted y plantea esta inquietud. ¿En qué país vive el doctor si Colombia es el que tiene los costos, los precios más altos de los servicios públicos? Bueno, yo realmente no tengo el dato exacto para compararme entre países. Y seguramente si nos vamos a comparar con Venezuela, pues nuestro precio va a ser mucho más alto que el de Venezuela. Pero dígame, si preferimos pagar un precio regalado y no tenerlo, a pagar un precio que dé la posibilidad de tenerlo. Ahora le hablo dentro del país que soy y la conozco. Nuestra tarifa está por debajo del promedio nacional. Entonces, vivo en el país Colombia, estoy en Cúcuta y soy muy consciente de las situaciones, sobre todo de los indicadores de acueducto alcantarillado.
le pediría que investigara, porque están los datos disponibles en diferentes páginas del Estado de las tarifas y en nuestro informe, en nuestra página web, para que enterara, porque es que muchas veces hacemos aseveraciones porque nos dejamos llevar, seguramente con las buenas intenciones de dolernos la pobreza como nos duele a todos, de dolernos la desigualdad como nos duele a todos, pero que caen en la falta de responsabilidad de comprobarlos bien antes de divulgarlos. Jorge Omar, ¿tenemos alguna otra inquietud sobre los servicios públicos o cambiamos a las otras facetas del doctor? Sí, yo creo que hay suficiente ilustración con todo lo que nos ha contado esta noche. Y entonces esas otras actividades, pues usted se ha movido en promover el uso de la bicicleta. Hace muy poquito se celebró exactamente el Día de la Bicicleta y buscando cómo se desenvuelve eso en la ciudad, encontramos, por ejemplo, que las ciclorrutas son muy escasas en la ciudad, que la práctica de los recreativos pues tienen que hacerla fuera de la ciudad, en el área metropolitana, en las carreteras que van hacia otros sitios, como por ejemplo las que conducen hacia La Garita y Corozal en el municipio de Los Patios, o utilizar los anillos viales y todas estas otras rutas. Usted que tiene una visión amplia de ciudad, porque la conoce toda a través de la red de acueducto y alcantarillado, ¿cómo ve que puede intensificarse la construcción de ciclorrutas para incentivar el uso de la bicicleta, no solo con fines recreativos y deportivos, sino como un vehículo de transporte? Bueno, lo primero que le quiero decir es que lo que me puede dar más autoridad de hablar sobre este tema es que he sido ciclista urbano por 12 años. Yo me transporto en bicicleta a mi trabajo. Y pues he aprendido en mi pobre análisis lo que pudiera ser una estrategia para establecer el ciclismo urbano en la ciudad. No estoy muy de acuerdo en que el indicador principal sea el de ciclorrutas. En las zonas urbanas, por ejemplo, en nuestro centro de la ciudad, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Si respetáramos esa normatividad, sería muy difícil que ocurriera un accidente considerable para un ciclista. Yo creo que la clave está en crear pactos comunales. Primero, en cambiar un concepto de que el más poderoso es el que más consideración tiene o se le dé. Un concepto totalmente equivocado que lo hemos asumido yo no sé de dónde, pero que realmente tenemos que cambiar hacia el orden lógico, y es que el más indefenso es el que más consideración se le tiene que dar. Y cuando nosotros tengamos eso, podemos decir, oye, las vías, al menos en los sectores urbanos, que no son vías rápidas, tienen que ser compartidas. Y la propuesta que incluso lancé hace poco en la mesa de la bicicleta es, hagamos zonas compartidas con prioridad para las bicicletas, en donde el automovilista pueda entrar, donde el motociclista puede entrar, pero sabiendo que es un invitado, o que tienen la responsabilidad, o que es una excepción, que tienen la responsabilidad de cuidar al actor principal, al que se le tiene que tener más consideración, que es al ciclista y al peatón. Y en esas zonas, pues no hay ciclorrutas. Cuando salgamos de esas zonas, necesitamos de tener conectores entre zonas seguros. Y entonces ahí sí vienen las ciclorrutas. Propongo, por ejemplo, una que vaya por toda la diagonal Santander y hasta la salida de Atalaya.
toda la autopista de Atalaya. De tal manera que el ciclista pueda salir en zona segura por eso, por esas conectores de una zona segura a otra zona segura. O por ejemplo, muchas veces no es ni siquiera una ciclorruta. Yo pasando la avenida Diagonal Santander, ahí en la calle 11, para coger hacia lo que es el Palacio de la Justicia, necesito la seguridad que me permita pasar primero antes de que los demás automotores pasen al cambio al semáforo. Entonces son cosas sencillas que se pueden implementar ya. ¿Qué necesito, por ejemplo, para establecer las zonas de prioridad bicicleta, compartida, pero prioridad bicicleta? Un gran letrero de todo lo ancho de la calzada con un dibujo de la bicicleta en donde diga prioridad y entrada, que me anuncie la entrada de esas zonas y me anuncie la salida. Y en los conectores, pues ingeniárnoslas en cada paso peligroso que debemos hacer para proteger a ese ciclista. Tendría dos cosas más. Una, buscar cómo aminorar el esfuerzo físico. Una de las cosas, nosotros en Aguas Capital hemos llevado un ejercicio de ciclismo urbano y hoy son alrededor de 70 ciclistas urbanos, un 10%, que bueno, que es muy bueno para en el margen de la ciudad o el promedio de la ciudad. Pero también hemos identificado cuáles son los factores que llevan a que la gente no asuma ciclismo urbano. Y uno de ellos es zonas de mucho esfuerzo. Por ejemplo, la gente que vive por allá en La Libertad, esa subida, aunque corta, debe ser como unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Eso no lo hace cualquiera. Yo que llevo 12 años capaz de subir por allá. Toca que bajarme la bicicleta. La subida del Indio a la Atalaya, eso son cuestiones que no son para todo el mundo. La del pórtico, que lo hago, también es pesada. Pero una persona que tenga otra condición con menos seguida en el ejercicio, pues le debe parecer muy duro. Entonces allí es donde hay que establecer maneras de ayudar al ciclista. O coches con disposición de portabicicleta que los ayuden a subir la bicicleta o hacer alguna estrategia con el transporte urbano público para que haga lo mismo, qué sé yo. Pero es otra cosa que hay que pensar y hay que pensar inteligentemente para que con los recursos que tengamos nosotros podamos llevar a cabo eso. Hay otra cosa más. Parqueaderos satélites alrededor de estas zonas de uso compartido en donde usted pueda llegar con su carro, estacionarlo y coger una bicicleta pública. Qué bonito sería, por ejemplo, que alrededor de nuestro centro de la ciudad, hoy que se está pensando en peatonalización, qué bonito sería que usted tenga en dónde dejar su vehículo y tomar una bicicleta para desplazarse al interior del centro de la ciudad. Maravilloso. Entonces, son 4 requisitos de infraestructura o 4 cosas para pensar en infraestructura que sería bueno a la par de pensar en una cuestión institucional. Y la cuestión institucional es que se tiene que crear un organismo, una institución diferente y ojalá no dependiendo del capricho del alcalde de turno para que se gane el respeto a la comunidad y para que trace y permanezca en los planes de ciclismo que se ha dado. Eso se ha dado muy bueno, por ejemplo, en la parte de la conservación de cuencas, en los fondos del agua y toda la cuestión, y ha dado muy buenos resultados. Esos organismos no quiero llamarlos paralelos porque son muy debatientes en todas las fuerzas vivas de la ciudad, ¿cierto? Pero que han llevado de por sí ya una estructura permanente en la estrategia y que ha permitido toda esta cuestión. Hay otras cuestiones que hay que revisar, por ejemplo, la cultura. Usted ya adivina que uno de los temas fundamentales de lo que le hablo es que las personas cambien su pensamiento hacia otro que
que dé más oportunidades a lo comunal, tanto en aceptación positiva de que tenemos buenos valores y podemos lograr buenas cosas, como en posiciones al más indefensos, como se lo nombré. Y son cuestiones que deben ser muy fáciles de establecer, porque en eso creemos, en eso se basan nuestras religiones. El cristianismo prácticamente se basa en eso, y puedo hablar de cristianismo porque no sé de otras religiones, pero eso está sembrado en el ser del colombiano. Es muy fácil rescatarlo a través de unos pactos comunales y unos acuerdos para que las personas digan, uy, yo voy a entrar a esta zona, ya sé que tengo que entrar con todo el respeto y toda la consideración de un ciclista. Entonces son ejes que se tienen que vender a través de una cultura, y ahí es muy importante, como lo hacemos en Aguas Capital Cúcuta, puede ser una palabra terrible, y ojalá que no me la critiquen, aprovecharnos de esa capacidad que tienen los artistas. Los artistas tienen un rol fundamental que cumplir en la sociedad. Cuando nosotros le encargamos los mensajes que debemos dar a la comunidad en general, pues ellos son los más indicados, son pura expresión a flor de piel, y tienen unas maneras tan creativas de elaborar y proponer estos mensajes que sin duda lo tenemos que aprovechar. La Secretaría de Cultura municipal y departamental, los departamentos de responsabilidad social empresarial de empresas como la nuestra, todos tienen que estar pendientes de sus artistas, pero no solamente creyendo que el objetivo es hacer una exposición, o hacer una fiesta, o hacer una prestación de danza, que ya por sí es muy loable, sino también tratar de aprovechar todo eso para crear algo que es un tejido social respecto a pensamientos comunales positivos y que nos ayuden a aportar hacia todas estas soluciones. Luis Jesús. Sí, doctor Hugo, pues un saludo de compañeros del Colegio Misael Pastrana que me están escribiendo, y alguna sugerencia con respecto, hay unas zonas que deben tener el servicio 24/7, como son la zona hospitalaria y las zonas de los colegios. El colegio donde yo trabajo es el Misael Pastrana Borrero y funciona ahí en San Mateo, a la iglesia, al lado de la policía de carreteras. Y hemos tenido inconvenientes desde el año pasado y este año antes del COVID, porque el agua no llega constantemente. Inclusive yo le propuse al señor rector que comprara unos tanques o hiciera unos tanques de depósito, y me decía, el problema no son los tanques, el problema es que no llega el agua constantemente a esta zona. Entonces me dicen los profesores, aproveche que está el doctor Hugo Vergel y recuérdele que los colegios debe llegar el agua constantemente. Y segundo, de la parte cultural, que si podría el aspecto cultural que ustedes desarrollan en otras partes, podrían llegar a los colegios, a llevar esas danzas, a llevar artes plásticas, a llevar eventos culturales, en fin, para que los niños también se informen sobre la situación de lo que ofrece Aguas Capital, doctor Hugo Vergel. Sí, bueno, no solamente los colegios y los hospitales deben tener el servicio 24/7, sino toda la ciudadanía, y eso es a lo que les apostamos. Como le he dicho, la continuidad por debajo del 40% que recibimos hoy está en el 94%. Y eso refleja algunos inconvenientes. Ese 6% que hace falta refleja algunos inconvenientes para llegar a ese 24/7. Hay que solucionar algunos temas que tienen que ver con algunas afectaciones que hacen, por ejemplo, las invasiones que usted nombra. En algunos colegios, yo no estoy hablando precisamente del Misael, que se establecieron en zonas que crecieron desordenadas, sin un urbanizador responsable, y hoy en día hace falta solucionar temas de acueducto y alcantarillado allí, en temas que desafortunadamente no competen al operador, porque
delimita la ley la obligación del urbanizador y la obligación del prestador de servicio público. Pero finalmente también hay que decir que el 24/7 no se va a lograr nunca y que nosotros vamos a estar expuestos siempre a que se rompió el tubo, que hay que sellar el sector para repararlo, que el río Pamplonita vino turbio, que el Zulia también. O sea, estamos cada vez aumentando más algo que llamamos la redundancia, o sea, nuestra capacidad para responder ante todos esos factores negativos que desmejoran el servicio. Pero el trabajo es algo y tiene que ser sostenido como lo hemos venido llevando. Entonces, las personas tienen que saber y las instituciones tienen que saber que tienen que tener tanques de almacenamiento que, entre otras cosas, lo obliga la ley. Tienen que tener un almacenamiento de por lo menos 1 o 2 días de servicio para que si se presenta algún inconveniente, pues tengan cómo superar el tiempo de reparación sin dificultades en su consumo. Bueno, las cosas buenas también traen a veces cosas malas, ¿no? Hay personas que han decidido quitar el tanque de almacenamiento de su casa porque dicen, oye, ¿para qué si me llega todos los días? Pero entonces cuando hay una dificultad, que rompió el tubo o cualquier cosa, mire, hoy en día nosotros, en lugar de tener un solo sector como el que recibimos, o sea, antes la ciudad no estaba sectorizada. Solamente usted podía como que dividir, por ejemplo, de la diagonal hacia el norte y hacia el sur, a Atalaya por ahí, lo de la autopista y más nada. Y eso. Hoy tenemos sectores, hemos sectorizado toda la ciudad, cada una con una entrada única, con un aislamiento, para que podamos nosotros, el día que se presente un daño, no suspender a todo un gran sector, sino al pequeño sector o a su sector que hemos hecho. Entonces, hemos trabajado muy fuertemente en eso, pero yo no puedo acá desconocer que siguen haciendo faltas gestiones, infraestructura, y que seguirán haciendo falta permanentemente. Y de ahí es la importancia de no dejar caer nuevamente el acueducto de la ciudad y el alcantarillado. Si nosotros recibimos el estado deplorable en el 2006, no es porque haya sido falta de plata, digamos, o que la tarifa era mala. Nosotros empezamos con una tarifa inferior a la que tenía la ICE. Y mire todo lo que hemos hecho, pero con gestión permanente y responsable. Y aquí siempre el llamado de atención de por qué las entidades públicas cuando acometen directamente los trabajos, pues no le va tan bien en la gestión. Y tengo que aclarar una cuestión, cuando acometen directamente, porque nuestra gestión, lo que hacemos nosotros, es la gestión hoy de la EIS. O sea, yo no puedo decir, no es que la EIS no es bueno, pero no es una buena prestador de servicios públicos. Pues lo es, porque nosotros estamos como contratistas de ellos y la gestión nuestra es la de la EIS. Y cuando nosotros terminamos en el 2026, le vamos a decir a la EIS, tome todos los bienes que sembramos, porque nosotros no nos vamos a quedar con nada, todos los logros que hemos tenido, entre otras cosas, de los activos más importantes que va a tener la EIS y la ciudad, por supuesto, es una ciudad comprometida con su servicio a producto de alcantarillado. Entonces hay muchas cosas que lo que tiene que llamar la atención es, oye, ha sido difícil, ha llevado tiempo, y esto que estamos logrando no lo podemos dejar volver a caer. Hay muchas personas por ahí irresponsables y muchas veces populistas que dicen que ojalá que se retome por la entidad pública la prestación directa del servicio y toda cuestión. Hombre, ya se le olvidó la historia y ojalá yo sí, a mí me sentiría de orgullo patrio el día que una empresa pública atendiendo directamente con sus funcionarios de los resultados que los operadores privados.
no es así, hay una serie de dificultades, hay muchos inconvenientes en la gestión pública que yo no los conozco como para debatirlos acá, pero que finalmente la opción de operadores privados ha dado resultados en muchas partes. Cartagena tenían una situación deplorable y la han superado. Montería, Tunja. Hay muchas partes en donde ese inversionista privado y esa capacidad de gestión privada ha llegado a ser la solución para temas como el de Cúcuta. Entonces, bueno, muy orgulloso de haberlo logrado, de estarlo logrando, de estar respondiendo a la ciudad y satisfecho de pues conservar un contrato que ha sido exigente y que hemos cumplido con todos sus hitos e indicadores. Omar Romero, lo escucha el doctor. El micrófono, por favor, Omar. Doctor Hugo, muy interesante toda la charla. A medida que se va levantando esta situación de la pandemia, poco a poco, ¿qué se tiene planeado allí junto al patinadero donde se hacen los actos culturales? ¿Se va a volver a esta actividad? Obviamente, pues, ¿cómo se manejaría allí esos espacios cuando, pues, tampoco es que se llene el escenario, pero siempre va una gente importante? ¿Qué planes se tienen o qué novedades se tienen para estas actividades y volver a recuperar ese espacio que era muy bonito los viernes? Bueno, sin duda ha sido una de las actividades que nos ha dado más lástima no tener. Ese encuentro de todos los viernes allí donde bailamos, nos abrazamos, compartimos sudor y risas en medio de un acto musical, de pronto unos mimos, de una obra de teatro, hasta recitales de poesía y mucha expresión artística hemos tenido allí. Y nos ha hecho tanta falta que decidimos continuarlo en forma virtual. Mañana los invito a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live para que vean nuestro artista invitado y para que participen de premios que estamos entregando y motivar a las personas que se conecten y que sean responsables en sus obligaciones con el servicio de acueducto y alcantarillado. No nos resignamos a no tenerlo. Esperamos mantenerlo virtualmente hasta cuando nos podamos encontrar en forma presencial. Y ese día, pues, allí estaremos continuando en una actividad que llevamos 13 años. Y son esas veladas culturales de todos los viernes en el Puente de Guadua. Doctor, Aguas Capital, por lo que usted nos decía ahora, lo del supermercado libre, que cada uno va y toma lo que quiera, pero lo paga, ha recibido, y además por otras acciones ha recibido premios nacionales, pero ahora les dio por decir que ustedes están fuera de concurso. ¿Eso ha sido tan bueno como para declararlos así? Pues hombre, llevamos 3 años que hemos sido declarados fuera de concurso, porque nuestros estándares están por encima de todas las empresas medianas del país. En un dictamen que da jurados muy calificados en Andesco. Eso nos lleva a otra conclusión, y es que los cucuteños tenemos una fuerza de hacer y una determinación muy buena, que no nos podemos olvidar que tenemos sangre de emprendedores y de exitosos. El primer ferrocarril fue cucuteño, que la generación de energía eléctrica nació acá, y que últimamente como que nos ha perdido como esa idea y nos estamos tratando tan duro y nos estamos como pensando que somos inferiores
a otras regiones como los paisas y que todo, que ojalá que los paisas, que nosotros fuéramos, no, si es que nosotros fuimos los que le enseñamos a los paisas de cómo se hace emprendimiento. El café entró por acá, las textileras entraron por acá. No se nos olvide que nosotros somos los maestros y somos tanto más berracos que cualquiera. Y allí mire que lo estamos demostrando. Aquí sin manos de obra que diferentes, extranjeras, ni que puros cucuteños hablando de rajado. Y hablando de mano y hablando duro y peleando y lo que sea. Y bueno, pero con sinceridad Arrechos. hemos sacado este proyecto Arrechos. adelante. Arrecho, sí, es que nosotros, eso no, ese cuentico que nosotros no podemos, eso que nos lo quiten porque nosotros vamos para adelante. Y así Sí, porque tienen que pensar los cuteños. en otras partes del país son berracos, pero nosotros somos arrechos. Exactamente, sí. Pero no a lo costeño, ¿no? No, arrecho a lo cucuteño, a lo bien, mejor dicho. Doctor, ¿y qué va a pasar con el Salón del Agua? El Salón del Agua fue uno de los damnificados este año y a pesar porque nosotros llevamos 14 años de operación, 14º Salón de, 14º no, 14º Salón del Agua. Y dio pesar, yo no sé cómo rescatarlo, realmente nos tomó en pleno lanzamiento y no creímos que esta situación se fuera a extender tanto. No sé, estamos tratando de crear alguna estrategia también virtual que una el Salón del Agua con una feria de artistas regionales del Oriente que llamamos Faro y que promovíamos para que en diciembre la gente comprara una obra de nuestros artistas en lugar de regalar una botella de whisky o de trago. Entonces estamos pensando como crear una feria de artistas regionales permanente, de apoyarlos, de crear una página web de tal manera que las personas puedan colgar ahí sus obras y ofertarlas y empezar a promocionar, ayudar en esa promoción comercial de esto. Y en medio de eso también como hacer algún tema de concurso virtual, pero no, hasta el momento la Feria Virtual Regional del Artista es lo que hemos planteado y por el momento pues se aplazará para el año entrante el Salón del Agua. Como también lástima el evento cultural que hacíamos en nuestra rendición de cuentas de cumplimiento de año, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el Pesebre en Vivo, que hacemos con artistas y que son nuestros empleados, en su mayoría, pues estamos en la expectativa, esperando que ya para diciembre haya mucha facilidad para eso. Pero ya estamos pensando de cómo conservar las distancias, de cómo hacer la dinámica para que las personas puedan entrar y apreciar las diferentes escenas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que pueda recordar esa época y sensibilizarse y darse buenas intenciones siempre, renacer en esa esperanza y en ese compromiso del corazón bello que siempre tenemos. Pues, doctor Hugo Vergel, gerente general de Aguas Capital Cúcuta, ya se nos pasó el tiempo aquí charlando con usted, más todo lo que nos queda por preguntarle, ¿no? Muy gentil por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros aquí en Cero Coronavirus. A todos ustedes, mi mensaje final. Vamos para adelante, vamos a apoyar a nuestras instituciones. Todos se merecen la curva de aprendizaje que se necesita. El respeto a la autoridad es muy importante y el apoyo de los gobernantes que hemos elegido. Entonces vamos a apoyar con toda esa nueva esperanza de ciudad, esa propuesta de ciudad que se está dando y que ojalá que ese apoyo sea uno de los factores importantes para que salga exitoso esos programas. Muy amable, doctor Vergel, muy gentil.